de Cusco, parte de Cusco, que es la provincia de Lacón, Apurímac y Ayacucho, es lo que nos interesa estudiar, porque este territorio estaba integrado por una red de hidrografía de cuencas que desembocan en el río Apurímac. Hablamos de Pachachaca, hablamos del río Pampas, que este espacio tiene sus singularidades para un estudio mucho más minucioso. La intención de la presentación es generar justamente las polémicas sobre el proceso cultural de cómo es que desde los tiempos de Huari, Chanca e Incas, iniciado y irradiado de diferentes partes de las regiones, es que este espacio estaba siendo ampliamente ocupado. Más allá del último hallazgo de la presencia Huari en Espíritu Pampa, que es, por supuesto, un hallazgo, un descubrimiento extraordinario que marca definitivamente nuevos hitos para el estudio, pero también resulta necesario entender que por qué los huaris estaban migrando desde su natal Ayacucho hacia la región tropical del Cusco, pasando por la cuenca de la Purímac. Esto es el escenario en lo que nos enfocamos. Esta es la unidad de análisis que es la cuenca de la Purímac, de las grandes ocupaciones o de las principales ocupaciones en el pasado. Tenemos ahí el Choquequirao, que es muy cercano hacia Sayhuite, hacia las provincias de Abancay en Apurímac, el espacio de Pacucha, su laguna de Pacucha, el Sondo, pues, y por otro lado tenemos el Ayacucho, que es el escenario de la civilización Huari. También tenemos hacia el otro lado, que es hacia el lado oeste, la zona de Choquequirao, Espíritu Pampa, Viscos, que es en el territorio de Vilcabamba, de la provincia de la Convención en el Cusco. Entonces, este escenario muestra un potencial arqueológico para las nuevas investigaciones, para generar nuevas rutas de conexión, de articulación interregional, que nos muestra que hubo ocupaciones desde los periodos más tempranos. Tenemos la del precerámico en Ayacucho con las cuevas de Piqui y Machay, pero no necesariamente han sido reportados esa data de ocupación en el territorio vilcabambino. Tenemos en Vilcabamba ya desde el intermedio tardío con la secuencia de algunos estilos alfareros. La evidencia arqueológica en el contexto regional, ¿cómo nos muestra? Nos muestra primero una articulación de grandes caminos o de caminos con alta tecnología, de caminos con con mucho desgaste de mano de obra, con mucho desgaste de energía de la población. Hablamos de ello, el camino que es que está saliendo hasta Iwiti y pues, se conecta es eso, o la capital provincial Inca en el territorio vilcabambino de Cusco. El otro camino que tenemos es de Piscos a Incahuasi. Incahuasi es el actual y es el nuevo distrito cercano al río Apurímac que delimita con Ayacucho y con Apurímac. Y finalmente termina nuevamente en Sondos. El tramo de Incahuasi al río Apurímac-Vilcasuama es uno de los tramos que ha sido descrito en las crónicas con la salida del Inca Sayri Túpac y su comitiva para la invitación que tuvo con el virrey en Lima. Luego tenemos el otro camino que es el de Viscos, Osambre, Huari, Ayacucho, que posiblemente sea esta ruta por donde los huaris de su natal Ayacucho llegaron al espacio de Espíritu Pampa en el territorio cusqueño. Además, ¿cómo está estructurado la evidencia arqueológica en la cuenca de la Apurímac? En la cuenca de Apurímac tenemos una variedad de tipologías de usnos
que son estructuras ceremoniales asociados a estos caminos y también asociada a las montañas que son sacralizadas en la cosmovisión popular andina. Tenemos esta variedad de usnos. Por ejemplo, este es un usno que está en el río Apurímac, en el camino de Vilcabamba a Sondor y de Vilcabamba a Vilcashuamán. Igualmente, se ha encontrado usnos en proceso de construcción que, que determina, que, que es un indicador de que estos caminos muchas veces estaban siendo en proceso de construcción o en proceso de mejoramiento de su infraestructura. Tenemos también tipologías de usnos que presentan aleros, usnos que presentan formas cuadrangulares, espacios amplios destinados para usos ceremoniales. Además, la concentración de pequeños sitios, además de la presencia inca y además del hallazgo Huari en Espíritu Pampa, se tiene una concentración muy importante de pequeños sitios con arquitecturas circulares, semicirculares, ovoides, como se pueden ver en la presentación, que no tienen necesariamente una arquitectura monumental, sino que son construcciones ligeras, indistintamente distribuidos y sin orden arquitectónico, que siempre están ubicadas en las partes elevadas, en pequeños cerros o en colinas, asociado a fuentes de agua, a pasturas y también a bosques donde hay material de combustión. Entonces, una secuencia de arquitectura que tenemos en el Apurímac es ya definida la presencia Huari con Espíritu Pampa, que tiene las características singulares y peculiares con la capital ayacuchana, pero también a partir de ello hay un vacío hasta el horizonte tardío, que es la expansión inca. Este espacio está determinado por asentamientos locales con influencia de estilo chanca, que es el periodo intermedio tardío. Este periodo intermedio tardío definitivamente en el Apurímac, en Vilcabamba y parte de las provincias de Andahuaylas y Ayacucho tienen su singularidad presentación, que es la típica arquitectura no monumental que visualizamos en la fotografía. Pero también, ¿qué tenía que llamar la atención a estas poblaciones antiguas? La cuenca del Apurímac y el territorio vilcabambino. Una de las razones por las que los huaris migraron a Vilcabamba, luego los chancas continuaron, es la presencia de muchísimos yacimientos mineros que han sido dejados los socavones, los trabajos en minería, y estos trabajos inclusive continuaron en la colonia en el periodo de la gobernación de Vilcabamba de Martín Hurtado de Arrieto. Esta minería ha sido ampliamente explotado porque se encuentran los mejores yacimientos mineros hacia la cuenca de la hacia el territorio ayacuchano. Parte de ello, por ejemplo, visualizamos en esta parte en el ajuar funerario del personaje principal de Huari, que son los metales que han sido explotados del mismo territorio de Vilcabamba. Y que esta invitación de la presencia de muchísimos yacimientos mineros ha sido el motivo para que los Huaris, para que luego las poblaciones chancas siguieran migrando hacia la cuenca del Apurímac y parte del territorio vilcabambino. Además, para que subsista estas poblaciones, hay otro recurso, que es el recurso natural, que también favorece a la presencia humana. En las partes altas tenemos el páramo, el típico páramo de zonas humedales que permanentemente mantienen pasturas verdes para los camélidos, que favorece también a la agricultura de puna.
con la formación de lagunas permanentes, con las lluvias casi permanentes que mantienen en constante crecimiento la pastura para los camélidos y también para el cultivo de términos. Pero hacia las zonas bajas, hacia la zona tropical, también, como vemos en esta parte, que es el Espíritu Pampa, tenemos el desarrollo de una arquitectura muy finísima y la mayor concentración de poblaciones como el Pamba o el Hatun Vilcabamba, debido a que la zona tropical favorecía al hombre tener mayor cantidad de recursos disponible y también el desarrollo de una agricultura selecta, llámese de la coca, llámese de frutos, llámese de granos propios de la zona tropical. Entonces, entender el Apurímac en su contexto real es comprender que las poblaciones de diferentes partes rodeaban a la cuenca del Apurímac y al territorio vilcabambino, principalmente por las minas, porque las actividades agrícolas en Vilcabamba es muy limitada, excepto en las partes tropicales, que aún no han sido explotados. Pero lo más importante del recurso que presente en Vilcabamba son las minas, las numerosas minas que han sido explotados desde los periodos muy tempranos. Es así que en la cuenca de la Apurímac, junto al territorio de Vilcabamba, se han determinado los estilos cerámicos de ocupaciones tempranas a partir del intermedio temprano que datan de los años 300 a 500 después de Cristo, hallados en la zona periférica de Choquequirao y alrededores, los estilos alfareros de Corihuayra y Cachisco. El horizonte medio, por supuesto, que marca una diferencia de ocupación extraordinariamente importante para el territorio cusqueño. Antiguamente sabíamos que Huari solo estaba presente en Piquillafta y en Huaro, pero con este nuevo hallazgo es momento de ampliar la perspectiva del estudio de la conexión de las antiguas poblaciones de las regiones de Ayacucho, de Andahuaylas, de Apurímac, a través de estas cuencas que son el Pampas y el Apurímac. El intermedio tardío, sin duda, es la población post-Huari con la influencia chanca que han sido determinados mediante los estilos de Cachisco y Quilque. Recién en Vilcabamba, y muy ligeramente, aparece la cerámica cusqueña que es Quilque, pero de una manera bastante sutil, solo en Choquequirao. En Viscos, en Espíritu Pampa, no tenemos presencia. Entonces, ¿qué nos indica el estilo alfarero exógeno que está habiendo en la cuenca de la Apurímac? Indica que las poblaciones están empoderándose de estos territorios desde afuera, desde los territorios externos, y que están viniendo con su propia tradición alfarera y con su propia arquitectura para el intermedio tardío. Y finalmente, el horizonte tardío, que es el estado inca, iniciado con la conquista de las poblaciones desde el Inca Pachacútec y continuado por sus sucesores, tenemos el primer caso, que es el establecimiento de Viscos como una provincia, como una capital provincial en Vilcabamba para la explotación minera. Luego tenemos el establecimiento de Choquequirao y de Hatun Vilcabamba, que son las ampliaciones del territorio vilcabambino. Pero ¿por qué tendríamos que estudiar en su contexto real esta zona, este espacio? Aquí. Vilcabamba abarcaba mucho más, y la cuenca del Apurímac y parte de la región de Apurímac para el dominio inca correspondía a su jurisdicción. Curahuasi, Sayhuiti y Curamba, aún todavía en el tiempo de la resistencia andina, estaban dentro del dominio de los incas de Vilcabamba. Por eso
es necesario comprender que esta cuenca sirvió para la migración de pueblos, para el desarrollo de la minería temprana en el territorio vilcabambino, y de esta manera podamos entender en su real dimensión el proceso cultural. Eso es la invitación, eso es lo que en síntesis pudo exponer. Muchas gracias por su comprensión. Muchísimas gracias, licenciado, por su exposición, muy interesante. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas y comentarios, por favor, que ya pueden enviar al chat. Veamos, aquí tenemos un comentario que es, bueno, no tiene nombre. Dice que Raimundo Scott reporta una ocupación antes del Horizonte Medio en la cuenca de Apurímac, ahora conocido Brian, Humachaca, sobre el río Apurímac. Es el puente importante huaca principal en la ruta de Machu Picchu y Vilcatuamán, posiblemente a Sondo. ¿Algún comentario? Gracias. Gracias por la pregunta. Tenemos que entender a la cuenca del Apurímac como una delimitación natural y a Vilcabamba como un anfiteatro antes de la conexión con Ayacucho y con Machu Picchu. No existe una conexión directa de las regiones de Apurímac ni de Ayacucho con Machu Picchu. El enclave, el centro provincial, tenía que ser necesariamente Vilcabamba y ninguna caravana de personas podían tener contacto directo con Machu Picchu si no era antes Vilcabamba. Quiere decir que Vilcabamba era como una puerta, como un acceso restringido para entrar hacia Vilcanota. Y entrando recién hacia la cuenca del Vilcanota, podrían acceder a Machu Picchu. Gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. A continuación tenemos un break, un espacio musical cultural para dar un espacio intermedio a este ciclo de conferencias y continuar con la segunda parte. Por favor, adelante con el organizador del espacio intermedio. Ángel, muchas gracias a todos los ponentes de esta primera parte, ¿no? Hay que comunicarles nada más de que las redes sociales, tanto en el Zoom, en el Face, están que revientan. Acá ya nadie puede entrar en el Zoom, lamentablemente, ¿no? Como quisiéramos que todos estén. Hay muchos que están tomando mensajes que no pueden ingresar, entonces lo estamos derivando al Face. Vamos a tener un pequeño receso de unos 20 minutos en la cual hay un grupo musical de Andahuaylas que va a presentar una secuencia musical. Doctor Américo. Huellas del recuerdo de Andahuaylas, Eliana nos presenta a los hermanos Pérez desde Talavera, como un cariño a todos los expositores extranjeros y nacionales. Eliana, por favor, con ustedes al aire. Adelante, Eliana, puedes compartir. Mientras van indicando, por intermedio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, están solicitando los mismos expositores hacer dentro de 2 meses el primer simposio internacional con sede en Andahuaylas vía virtual. Desde ya les agradecemos a ellos, por favor, de ese entusiasmo y esa acogida. Tal vez habría que invitar en todo caso, propongo mientras se va conectando Eliane desde Andahuaylas, podría a la doctora Daniela Curi, que tiene una larga exposición, tal vez de repente invitarla a una participación directa en el foro que hacemos los días lunes y martes aquí en la Federal, ¿no? Para que haga una exposición y también pueda
interactuar con los amigos que nos visitan ahí en estas redes, que muchos son justamente los que están en este momento en este primer Congreso Internacional de Arqueología Apurimeña. Ojalá sea posible coordinar con la doctora Daniel y también, ¿por qué no?, con otros participantes de esta red. Están abiertas las puertas de la federal, están abiertas las puertas de estos foros para poder propagandizar o para poder visibilizar, como decimos nosotros, las cosas invisibles que tenemos, no solamente en Andahuaylas, no solamente en Apurímac, en sus 7 provincias, sino también en todo el Perú. Así que están cordialmente invitados. ¿Ya está, doctor Domingo? Doctor Américo, perdón. Mientras se preparan ellos, ¿Podría compartir con usted allá? No, me voy a Arenicho. Buenas tardes, me voy a Arenicho, Alienta. No se escucha bien. imach tipi uyari con manam Lloxencho. Ya. Cecitar, auxílianos con los temas En internos Machi, que ¿qué tenemos. pasa? Somos hasta Huacachime, Radio Chata. Peter Imachkan. Peter Imachkan, José Luis. Ok, José Luis. Ya, entonces vamos a proceder, amigos. Vamos a hacer un pequeño receso en las ponencias. Tenemos 3 ponencias más muy interesantes de la arqueología apurimeña. En este receso vamos a pasar un video de unos 5 minutos y luego, continuamos en todo caso con las ponencias. Mientras tanto, de repente, alguien puede hacer algún comentario mientras comparto el video. ¿Alguien puede hacer algún comentario de repente? Adiós, César. Vamos. Un ratito. ¿Algún comentario mientras nos conectamos, por favor? O también de repente de Estados Unidos la doctora Daniel de repente podría contestar alguna pregunta que ha estado en el tintero. Aló, buenas tardes, ¿se puede? Sí, a ver, adelante. ¿Sí? Sí, adelante, a ver. Gracias, buenas tardes. Saludándoles a los miembros de la mesa y al ponente que acaba de concluir. Interesante su ponencia porque es una mirada distinta de los trabajos de investigación arqueológica en el Valle del Apurímac, poco conocido, por cierto, desde el enfoque arqueológico. Necesitamos trabajos en esta zona porque en realidad era el control, ¿no? Durante la resistencia inca y por lo tanto fue un paso obligado de Machu Picchu hacia el territorio que es la actual región de Ayacucho.
Y hay algunos trabajos muy interesantes de los franceses, tanto de enfoque histórico, pero también de arqueología, el caso de Thibaut Santinoy, y también con la participación de un arqueólogo connotado cusqueño, Omar Gallegos, quienes hicieron un trabajo extraordinario en la confluencia entre los ríos Apurímac y Pampas, ¿no? Y un trabajo poco conocido, por cierto, y por otro lado, todavía un trabajo mucho más antiguo de la década de 70, Raymond Scott ya había reportado importantes descripciones de sitios arqueológicos del Valle de Apurímac, ¿no? Y quizás un poco más antiguo es de los habitantes de Tello, quienes van a cruzar precisamente por este lugar de Pacaipata, de Chuquizafra y rumbo a Machu Picchu. Y desde luego también otra exploración poco conocido, quienes van a llegar también a Chincheros, que ayer ha sido mencionado por el arqueólogo que hizo su disertación de Sondor, ¿no? Carhuas. Muchas gracias, solo quería comentar eso. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Ahora sí. Américo, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Deja de compartir, por favor. Doctor Américo, ¿podría dejar de compartir su audio, por favor? Aló. Aló. Solo tu audio se escucha. Ya. Después del video hay que reiniciar la exposición. Ya estamos con la hora. Sí. Ya. Listo. Ya. Ok. Muchas gracias por este pequeño receso. Daniel, perdón, Ángela, la moderadora, adelante para la segunda parte de nuestro primer Congreso Internacional de Arqueología Apurímac. Indicar nuevamente a los amigos, por favor, cuando haga la presentación, después de eso, apagar sus micros y apagar también sus cámaras, que sea posible que los expositores puedan tener una buena presentación. Se satura un poco las redes y creo que tener las cámaras abiertas no hacen que haya una buena conexión. Entonces, por favor, pedimos a todos
para que apaguen apenas inicie el expositor su ponencia. También indicar de que estamos por las redes sociales igual, estamos por el Zoom, estamos reventando, ahí la totalidad está completa, más de 100 personas en el Zoom, y también en las redes sociales como Facebook y YouTube. Así que adelante, Ángela. Bueno, continuando con la segunda fase de las exposiciones, vamos a comenzar con el primer ponente de esta segunda parte, con el magíster Ismael Pérez Calderón. Él es arqueólogo por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue el coordinador general del primer proyecto de limpieza, conservación y puesta en valor de Sondor en el año 1997. Fue autor del primer guión sobre Sondor Raimi en 1998. Realizó excavaciones en Huarín, Ayacucho. Asimismo, fue organizador de distintos eventos nacionales e internacionales sobre arqueología y autor de diferentes artículos y libros en arqueología. Actualmente es docente en la Universidad de Huamanga. A continuación dará inicio a su ponencia, Sondor, lugar sagrado en el Imperio del Tahuantinsuyo. Adelante, magíster. Apaguen sus cámaras, por favor. Apaguen sus cámaras y su micro. Apaguen su micro, por favor. Padrino. Ya encontré una inspiración, ya más. Moderador, ¿puede apagar el micro? Por favor. Padrino. En primer lugar, debo agradecer a los organizadores por la gentileza en tener consideración para participar en tan importante evento, y al mismo tiempo debo manifestar que después de haber aceptado la ponencia, me puse a reflexionar bastante referente al tema, porque es muy amplio el tema que he escogido, de tal manera que la información que voy a alcanzar es de carácter preliminar, pero sí contiene hipótesis nuevas para trabajos posteriores. Vamos a... Cuando hablamos nosotros del espacio sagrado de Sondor, inmediatamente tenemos que reparar el recurso hídrico cercano, que es la laguna Pacucha. Y desde todo punto de vista, como confirman las referencias documentales, todas las lagunas tienen un carácter de pacarina, un carácter del origen de los pueblos. De tal manera que cerca a esta laguna se encuentra el yacimiento arqueológico de Sondor, de la cual comparte un espacio muy importante, prácticamente para denominarlo como el espacio sagrado. No solamente por la laguna, sino también por los valles que están cercanos, tanto al norte como hacia el sur, una serie de canteras que existen en los alrededores, los recursos mineros, afloramientos de agua y puquiales. Todo esto convierte